El Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud presentaron la primera parte de un estudio que revela las causas no tradicionales de la insuficiencia renal en un foro centroamericano inaugurado ayer sobre esta enfermedad. Entre esas causas no tradicionales de la enfermedad renal destaca el uso de agroquímicos y tóxicos en la agricultura, sobre todo en la zona oriental del país, donde se concentran más del 50% de casos registrados. El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Salud, determinó que la insuficiencia renal está íntimamente relacionada con el uso de tóxicos y agroquímicos. Según el documento, la enfermedad se concentra en las áreas rurales de la zona oriental del país, en personas dedicadas a la agricultura, en su mayoría hombres de entre los 18 y 60 años de edad. Esta enfermedad hay que ubicarla en el contexto del medio ambiente y del medio social donde viven estas personas. Ellos trabajan fundamentalmente con productos químicos. Estos productos químicos son productos tóxicos que se emplean precisamente, se les llama plaguicidas, y por ende son componentes tóxicos también para el organismo normal. Algunos está prohibido su uso, se siguen utilizando. Los agricultores los utilizan sin ningún tipo de protección, los utilizan en cantidades muy elevadas, los utilizan de forma combinada sin saber el resultado que puede dar para el organismo humano. Entre 2005 y 2010, el Ministerio de Salud registró un incremento progresivo de enfermedades renales. En esos 5 años se diagnosticaron en total 27.441 casos. Durante ese mismo periodo, ingresaron al país 15.000 toneladas de pesticidas, algunos prohibidos en Europa y Estados Unidos. Eso es alrededor de 2.3 kilogramos por persona, o cerca de 5 libras por persona, ¿no? Todo eso se puede ir acumulando en el suelo y puede ser también una de las posibles causas de los problemas que estamos teniendo de enfermedad renal, ¿verdad? El paraquat es un pesticida que está prohibido en Europa, está en Estados Unidos, no se vende ahorita. Nosotros lo continuamos importando, es el tercero en importación en el país. En el 80% de las muestras de tierra y agua recolectadas para el estudio se encontraron metales pesados como arsénico, níquel y cromo, en concentraciones hasta 300 veces lo permitido por la norma internacional. Por todas las inferencias que se han hecho, por todos los estudios epidemiológicos, por todo el estudio clínico que se ha hecho, hay una base para que veamos que los factores que nos están quedando por incorporar, que son determinantes de la enfermedad, son precisamente los pesticidas y agroquímicos que tienen estas sustancias que ahora se están identificando. Pero nosotros necesitamos ya ir a mecanismos de regulación que impidan la distribución, el ingreso, la venta y el uso de sustancias que nos están demostrando que están contaminando a la población. Según las autoridades del Ministerio de Salud, el siguiente paso será estudiar los agroquímicos que se distribuyen en el mercado nacional para establecer la relación entre los componentes de estos con la insuficiencia renal crónica y de esta manera prohibir definitivamente su comercialización. Y ayer, los ministros de Seguridad Pública, David Munguía Payés, y de Hacienda, Carlos Cáceres, firmaron con el Banco Centroamericano de Integración Económica un préstamo para la mejora del sistema penitenciario. Aprovechando que estaban juntos, le preguntamos por el anuncio del presidente Mauricio Funes de reorientar fondos para programas de reinserción de pandilleros. Al parecer, las gestiones que ha hecho el ministro de Seguridad Pública, David Munguía, para mejorar las condiciones de los pandilleros en el país han comenzado a tener frutos. El Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó un préstamo de $72 millones al gobierno para mejorar el sistema penitenciario. La ampliación del penal de Izalco, fase 1 y fase 3, también el mejoramiento y fortalecimiento de las granjas penitenciarias, tanto la de Izalco, Santa Ana y una nueva que vamos a construir en Zacatecoluca. Es la adquisición de brazaletes electrónicos que nos van a permitir casi de forma inmediata comenzar a descongestionar estos centros penales y las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Por otra parte, esta semana Payés aseguró que se reorientarán de otras instituciones del Ejecutivo $33 millones destinados a programas de reinserción a los pandilleros.
El titular del Ministerio de Hacienda no ve ningún problema que se le quite dinero a algunas instituciones del área social del Ejecutivo. Yo pienso que no, sino que lo que hacen los municipios, lo que hacen las diferentes dependencias es ubicar, por ejemplo, si está en un instituto, hay alguno en un municipio, se reorienta ahí. Lo mismo la educación, la salud, el FIDL también, o sea que no debería haber problema. El ministro Payés aseguró que dentro de las próximas semanas el presidente Mauricio Funes detallará los programas que se desarrollarán para los miembros de pandillas. Estaremos pendientes de ambos temas y los trataremos a fondo en este espacio. Hoy vamos a hablar de la actualidad legislativa y de la campaña política que ya está en marcha de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Este día se celebrará una plenaria en la que es posible que se elija al magistrado de la Corte de Cuentas de la República que sustituiría a Silvia Aguilar después de que esa renunciara la pasada semana. En los pasillos de la Asamblea Legislativa vuelve a circular el nombre de Astor Escalante para ese puesto, que al parecer está reservado al partido Gana. Y ese partido, junto a los dos históricos PCN y PDC, trabajan para la candidatura presidencial de Tony Saca. En esa coalición se dan, como suele ocurrir en política, extraños compañeros de cama. Queremos saber cómo está trabajando esa unión de partidos para la victoria del expresidente y si algunas figuras que están ahí latentes, como Joaquín Villalobos, aparecerán en su campaña. Hoy hablamos de todo ello con una veterana política, mano derecha durante muchos años de Villalobos y figura relevante en la guerra como dirigente del ERP. Es Ana Guadalupe Martínez, hoy diputada suplente del PDC. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Ana Guadalupe Martínez, o la comandante María, es diputada suplente de la fracción legislativa del PDC, aunque su trayectoria política es amplia y dilatada. Se incorporó por primera vez a la lucha política y armada en 1973, mientras cursaba el cuarto año de medicina en la Universidad de El Salvador, formando parte del núcleo inicial del Ejército Revolucionario del Pueblo. Es autora del libro Las cárceles clandestinas, en el que narra su terrible experiencia como detenida y desaparecida por la Guardia Nacional durante el año 1976. Fue firmante de los acuerdos de paz por el FMLN como representante del ERP, tras ganarse fama de buena estratega militar durante el conflicto armado de los años 80. Desde el final de la guerra, asume el retorno a la vida civil, finalizando sus estudios y especializándose en medicina preventiva. Como la mayoría de sus compañeros del ERP, en los 90 salió del FMLN y estuvo en varios partidos en formación hasta que recaló en el histórico partido Demócrata Cristiano, del que hoy es una de las caras más visibles. Hoy la comandante María se sienta en nuestro set para conversar sobre diferentes temas de la agenda legislativa, como por ejemplo la elección de magistrados de la Corte de Cuentas y también del apoyo de su partido a la candidatura de Tony Saca a la presidencia de la República. Por lo que sabemos de ella, estamos seguros de que vamos a poder hablar como más nos gusta, francamente. Jueves 25 de abril de 2014, bienvenidos una mañana más a Francamente. Los saludamos a ustedes que nos ven desde la web en www.tvx.com.sb. También a ustedes que nos ven desde sus hogares desde muy temprano y están acompañando este espacio de entrevista. Esta mañana queremos hablar sobre la coyuntura legislativa, vamos a hablar también sobre el proceso de elección de 2014. Hablaremos con uno de los protagonistas, una fuerza legislativa que está siendo protagonista también dentro de ese espacio. Hablamos del Partido de la Esperanza, el Partido Demócrata Cristiano. Esta mañana tenemos en el set a una de sus referentes, Ana Guadalupe Martínez, quien es secretaria general adjunta de ese partido. Quiero darle la bienvenida por primera vez a nuestro espacio de entrevista. Muchas gracias y una novedad estar en el canal nuevo del país, ¿verdad? Porque pues no había tenido la oportunidad de estar aquí. Gracias por invitarme. Esperamos que siga asistiendo a este espacio. Por supuesto, sí. Bueno, quiero que nos concentremos en la agenda legislativa de este día. Hoy es jueves de plenaria, una plenaria que promete mucho al parecer. Se perfila que posiblemente podría estar la elección del magistrado que sustituiría la renuncia de Silvia Aguilar, pero quizás antes de meterme en ese aspecto, quiero que hablemos del contexto, de cómo surge todo esto. Se conoció recientemente la salida o también la renuncia de Silvia Aguilar a este cargo al que fue electa por la Asamblea Legislativa.
Y yo quiero conocer su sinceridad, señora Martínez. ¿Esa fue una decisión que tomó el expresidente Saca y que transmitió a Silvia Aguilar para que desistiera al cargo en la Corte? No, yo creo que fue una decisión personal de ella. De alguna manera, cuando se hace público el rechazo de nuevo de la Sala de lo Constitucional, de los 4 magistrados, del procedimiento y de la manera en que habían sido de nuevo seleccionados los 3 magistrados de la Corte de Cuentas, y Silvia era una de ellas, pues hubo un espacio mediático muy intenso donde finalmente ella decidió mejor dejar el espacio libre para que precisamente los diputados tomen la decisión de acuerdo a los nuevos lineamientos que la Sala de lo Constitucional ha puesto. Ahora, me sorprende que sea una decisión personal porque yo, y se le veía muy aferrada a mantener la postura, la decisión de la Asamblea Legislativa que había sido elegirla como magistrada. Y ella pone la renuncia ante la Asamblea Legislativa, porque según la Constitución es el ente que la nomina y que la nombra. Por lo tanto, el procedimiento es renunciar frente a la entidad, a la institución, en este caso la Asamblea Legislativa, que es quien precisamente la nomina con 56 votos. Quiero decirle una cosa, Silvia, al igual que el resto de miembros de la coalición Unidad, del movimiento Unidad, porque es una coalición política y social, no es solo política, tienen una decisión y es respetar los fallos de la Sala de lo Constitucional, aunque no estemos de acuerdo en el contenido de algunos de ellos, por una sencilla razón. Aún estando equivocados, la Constitución les confiere que son la única instancia que tiene que ver con materia constitucional. Si nosotros, diputados del Movimiento Unidad, tanto individual como colectivamente, rechazamos las sentencias aún estando equivocadas, prácticamente estaríamos debilitando la institucionalidad que poco a poco se ha ido creando a lo largo de estos 22 años desde la firma de los Ahora, sobre esa de paz. decisión de respetar los fallos de la Sala de lo Constitucional, ¿cuánto de genuino y cuánto de pragmático tiene eso? Bueno, cualquiera de las dos cosas, si se juntan, dan como resultado una decisión que en la práctica es lo que yo le estoy diciendo. ¿Forma parte de una estrategia electoral? No, para nada, forma parte de una convicción de que el país necesita un mínimo de institucionalidad y de Estado de Derecho para poder funcionar. Yéndonos al tema de fondo, ¿cómo recibe usted y la fracción del Partido de la Esperanza la decisión de la Sala sobre despartidizar las instituciones de control del Estado? ¿Creen que tiene fundamento esto? Fíjese que lo de despartidizar creo que hay que interpretarlo en que ellos no van a aceptar y van a permanentemente rechazar funcionarios que tengan una alta representación política en las instancias políticas del país, que son los partidos políticos, porque no pueden, estarían ellos violando la Constitución y violándole los derechos ciudadanos a un individuo, a una persona, si el solo hecho de simpatizar o ser militante o votante de un partido político fuera suficiente criterio para rechazarles la nominación que desde la Asamblea Legislativa ha sido votada. Creo que el contexto en el que debe de interpretarse la sentencia es que no deben de ser elementos de las direcciones o prominentes elementos de un partido político. ¿Usted coincide con esa lectura, que no sean de Exactamente, eso es lo que, por lo menos desde el Partido Demócrata Cristiano, hemos interpretado. Es evidente, y en el pasado, tanto individual como grupo lo hicimos, en el momento en que nos salimos del FMLN, nosotros creamos
un partido que se llamaba Partido Demócrata, y uno de los acuerdos precisamente en el Pacto de San Andrés tenía que ver con despartidizar la Corte de Cuentas. Para nosotros entonces no es extraño ni mucho menos lejano esa aspiración. Lo que pasa es que hay que llevarlo a un estricto sentido constitucional, y la Constitución nos da los derechos a todos los ciudadanos de participar y ser miembros de un partido político. Lo que no se puede es aceptar que un miembro de la dirección, como lo ha sido en el pasado reciente, sea presidente de la Corte de Cuentas. Somos socios en el Movimiento de Unidad, pero hasta hace poco eran prominentes miembros del Partido de Conciliación Nacional los que presidían la Corte de Cuentas. Pero en base a esa lectura que ustedes hacen, que es muy, por cierto, mantiene, digamos, el consenso de mucha parte de la población y de la sociedad civil, la candidatura de Silvia Aguilar y como estaba conformada la Corte de Cuentas hace un tiempo, con Andrés Rovira ahí dentro también, pensaríamos entonces de que sus aliados dentro del Pacto de Unidad estaban obrando mal. Ustedes hacen señalamientos sobre eso. Bueno, ¿no? cuando se eligieron por primera vez a don Andrés Rovira, al señor Bernal y al licenciado Sánchez Trejo, sí. Por el único que votó el Partido Demócrata Cristiano fue por el licenciado Sánchez Trejo. Y rechazamos, no estaba constituido el Movimiento de Unidad todavía, rechazamos no votando la elección de don Andrés Rovira y del licenciado Bernal. O sea que hemos estado consecuentemente actuando de acuerdo a nuestra convicción que hay que despartidizar con miembros prominentes de los partidos políticos las instituciones del Estado. En esta ocasión igualmente nosotros le dimos el respaldo al licenciado Sánchez Trejo y no votamos ni por la licenciada Aguilar ni por el licenciado Bernal. Es muy importante que usted lo mencione. Yo tengo que ir rápidamente a un corte, pero antes de plantearle, de ir al corte, me gustaría plantearle y dejarle algo acá en la consulta, y es, bueno, usted ha dicho, se ha venido promoviendo que se despartidice de la Corte de Cuentas de la República por altos prominentes dirigentes de partidos políticos. ¿Presentó el Partido de la Esperanza en algún momento una propuesta de reforma constitucional sobre ese tema para que se quede claro eso en la Constitución? Porque, digamos, de nada sirve que se pueda promulgar en los medios de comunicación si no hay un movimiento de carácter legal sobre esto. Bueno, nosotros hemos presentado varias reformas. Sí. Ahí se incluye esta. No está incluida la de la Corte de Cuentas, pero va en esta reforma que se está discutiendo ahora en la Asamblea Legislativa. ¿Viene ahora entonces? ¿Viene ahora en la reforma esa? Sí, viene. Perfecto. Pero no dice despartidizar. ¿Cuál es la figura? ¿Cómo se llama? Simplemente dice que hay que crear una institución que no sea presidencialista y que tenga la capacidad de contar con miembros idóneos al cargo. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Damos rápidamente a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente. Encontramos en Francamente. Esta mañana conversamos con Ana Guadalupe Martínez, ella es secretaria general adjunta del Partido de la Esperanza, Partido Demócrata Cristiano. Hablamos esta mañana sobre la coyuntura legislativa y estamos por entrar dentro de unos próximos bloques al tema de las elecciones de 2014. Les recuerdo que pueden seguir esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter, en @francamente.tvx. Seguimos hablando de la Corte de Cuentas. Por favor, la veo motivada a iniciar el bloque. ¿Sabe por qué? Sí. Porque como solo es un voto, en general no se logra visualizar la posición del partido. Sí. Y por lo tanto parecería que todos los partidos que forman parte del Movimiento de Unidad tenemos unanimidad en todos los temas y no siempre es así. ¿Ya hizo esa crítica al partido del interior? O sea, ¿sabe de que puede tener consecuencias en la imagen del partido el hecho de estar bajo una sola cobija? Digamos, para que se le interprete de esa manera, de que todos están votando de la misma forma. Es que el propósito esencial nuestro como partido, estar dentro del Movimiento de Unidad, es que el presidente Tony Saca vuelva a ser presidente de la República.
Esa es la motivación esencial que nos tiene juntos, tanto a los partidos políticos como al movimiento social, en ese gran movimiento que se llama Movimiento de Unidad. ¿Que eso no implica una misma Eso comportamiento no implica legislativo, me dice? Coordinar en la medida de lo posible, pero no siempre unanimidad. Porque la diversidad de experiencias políticas, incluso de currículum políticos de las distintas fuerzas políticas que configuran el Movimiento de Unidad, Sí. obligan a veces a no tener unanimidad. Y esa es la gran ventaja de ser una coalición que tiene un propósito político definido hoy por hoy, que es apoyar y empujar la candidatura de Tony Saca. No es convertirnos posteriormente o desde ya en un partido político que tenga una misma manera de ver las cosas. Creo que ese es el elemento esencial que nos permite votar de manera diferenciada en temas legislativos. Muy bien. ¿Sobre qué temas, esperaría que nos regale la primicia de los próximos que están a venir en la Asamblea Legislativa, si habrá consenso, si habrá unanimidad por parte de la fracción legislativa que están apoyando? Si está listo el decreto y el dictamen para el uso de los fondos que están, digamos, guardados por el Ministerio de Hacienda, de los 400 millones de dólares que estaban para pagar deuda a futuro, si el dictamen está listo ahora, vamos a votar los 3 partidos, porque creemos que en el tema de gobernabilidad, de facilitarle al Ejecutivo las posibilidades de que pueda ejecutar no solo programas sociales, sino también compromisos pendientes que tiene el actual presidente de la República y sus ministros, pues vamos a facilitar esa votación. A mí me llama la atención por qué tomar, digamos, el PDC ha estado, digamos, si uno ve el comportamiento electoral, el comportamiento legislativo, además dentro del Parlamento, vemos que hay cierto apego en el pasado a muchas propuestas que venían del Partido Arena. No digo todas, pero sí un comportamiento similar. Sí. ¿Por qué colaborar o por qué contribuir a la gobernabilidad del gobierno del FMLN, al gobierno del presidente Mauricio Funes? Digamos, ¿por qué no haber optado por sumarse a las filas de Arena, digo, en el mismo sentido del mismo comportamiento? Bueno, porque efectivamente como fuerza política de centro y además responsable que busque el bien común, si un presidente necesita nuestro concurso para sacar adelante su programa, y ese fue elegido mayoritariamente, hay que apoyarlo. ¿Dónde nos vamos a diferenciar? En los temas donde ideológicamente no coincidamos con ese gobierno. Por eso nosotros en el pasado dijimos, vamos a darle el respaldo a los gobiernos de Arena, y ahora sin ningún tipo de problema se lo estamos dando al presidente Mauricio Funes en todas aquellas cosas donde creemos que lo que se busca es el bien común y que va a ayudarle a los salvadoreños de acuerdo a las políticas públicas que precisamente se estén desarrollando. En otras temáticas no estamos obligados a apoyar. Perfecto. Quiero que volvamos al tema de Corte de Cuentas, porque hay bastantes elementos que usted me ha dado que los vamos a retomar más adelante en los próximos bloques. Bueno, hablábamos de que posiblemente ese día se elija al próximo magistrado, al magistrado que sustituirá. Fíjese que ese es un chambre. Es un chambre, no estará él. Es un chambre de pasillo. Ajá. No es, porque no ha habido una discusión que lleve a esa decisión. Bien. Y creo que además andan muy equivocados en el nombre. ¿Azor Escalante no se escuchó? Para nada, no. ¿Y si se propone, ustedes podrían votar por él? No se ha discutido. ¿Y qué le parece el nombre de él? Yo creo que no estaría cubriendo las expectativas que... Muy bien. ¿No estaría cumpliendo las expectativas? Sí, de nuestro partido. Muy bien. Sí. Arena ha dicho, abramos la lista de los candidatos que estaban para la Corte de Cuentas. Ha dicho también, veamos la idoneidad, evaluemos idoneidad de los candidatos. ¿Usted qué piensa ahora con ese comportamiento? ¿Estarían a favor de que se abra esa lista? Yo creo que abrir la lista es retrasar 2 o 3 meses por el proceso.
porque hay que empezar de cero. Hay que hacer convocatoria, eso tiene un tiempo, luego de la convocatoria llegan los currículum, luego hay examen de cada currículum, porque desde luego que entran al proceso todos tienen la misma oportunidad, claro, según la ley. Entonces hay que hacer un proceso de entrevistas con cada uno de los nuevos, eso nos puede llevar 2 o 3 meses más. Y la sentencia estableció que ahí de esa misma lista se pueden elegir. Entonces no vemos necesario abrir la lista, a menos que en una nueva elección la sala vuelva a rechazar los elegidos. Eso será en la medida en que no se elija nuevamente a una persona que esté ligada a... O que sea de las que ellos señalaron como claro, no aptas para fungir como magistrados en la Corte de Cuentas. ¿No se respaldará la candidatura de Sánchez Trejo? Fíjese que nosotros en Sánchez Trejo no vemos ningún cuestionamiento de fondo de la sala. Lo que planteó en su primera sentencia es que no fue suficientemente respaldado la conducta y la idoneidad de la persona, pero él ha sido un funcionario de larga trayectoria en el manejo de la cosa pública, es un hombre con credenciales y no vemos por qué debería de rechazarse. Entonces se reitera el apoyo. Podría ser reiterado como presidente de la Corte de Cuentas. Claro. ¿Y qué se ha escuchado de ese amparo que puso ante la Corte en pleno quien fue electo como magistrado Tránsito Bernal? Bueno, esa es una situación de incógnita para nosotros los políticos, porque está esa discusión en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte en pleno, pero no sabemos qué rumbo o qué ruta ha tenido esa solicitud y si es legítima, si es legal, si va a ser asumida por la Corte Plena. No ha habido ningún indicio de que se esté discutiendo ese tema. Nos parece extraño, porque la Corte en Pleno debería de haberse pronunciado si es aceptable o no es aceptable. Es decir, que hoy por hoy es incierta, es indeterminada la fecha en la cual podremos tener nuevamente una Corte de Cuentas de la República conformada. Tal vez no incierta, porque algunos pensaban que debía de esperarse que la Corte en Pleno terminara de discutir si iba a aceptar el amparo o no del licenciado Bernal. Claro. Pero una y otra cosa no son excluyentes. Se puede nombrar la Corte de Cuentas y eventualmente, si hay alguna decisión de la sala, entonces tomarla en consideración, pero más parece conveniente ir tomando las decisiones de elegir una nueva Corte. Sí. Es más, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, ha estado, es decir, no objeta en ninguna de las elecciones, tanto de Silvia Aguilar, Tránsito Bernal y de Sánchez Trejo. Sí. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cree que hay inconsistencia dentro de esta lectura o por qué hay la diferencia? Digo, ustedes sí tienen una postura clara en que hay algunas decisiones que no han sido correctas. ¿Esa es correcta? Yo no tengo mayor conocimiento de la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él es miembro de la Sala de lo Constitucional y en cada sentencia debería de dejar registrada su posición, en el sentido de si no es la misma de los otros 4 miembros de la Sala. Claro. ¿Verdad? Entonces, como la Sala se configura con 5, pero se pueden tomar decisiones con 4 en el orden de las constitucionalidades, y regresando al punto inicial de nuestra posición como Partido Demócrata Cristiano, que aún estando equivocadas y no compartir el contenido de las sentencias, debemos de respetarlas para tener un mínimo de institucionalidad en el país y del Estado de Derecho funcionando, pues obviamente si él es miembro de la Sala de lo Constitucional y está en minoría y se toman las decisiones por 4 votos, estaríamos nosotros más bien asumiendo que la Sala dictaminó con 4 votos
de una determinada manera y que hay que respetar esa determinada manera sobre la cual se dictaminó. Ha quedado claro, entonces vamos a seguir hablando ya sobre otros temas al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro siguiente corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente y antes de seguir les recordamos que pueden encontrar en nuestras redes sociales esa entrevista cargada también en nuestro canal de YouTube al finalizar y también una nota periodística que se genera a partir de la entrevista. Seguimos hablando y hablamos ahora de la candidatura en torno al expresidente de la República, Antonio Saca. Yo quiero conocer cómo ha sido para Ana Guadalupe Martínez el hecho de estar dentro de una coalición de partidos de derecha después de esta lucha histórica que usted desató contra fuerzas que en ese momento estaban consideradas como opresoras, fuerzas vinculadas, por supuesto, a la derecha política en este país. ¿Cómo fue? ¿No fue traumático este proceso? No, fue parte de una discusión que viene produciéndose en el ámbito nacional y en el ámbito político, tanto de partido como a nivel de opinión pública, de que el país necesita una fuerza diversa que pueda despolarizar el país. Aquí en El Salvador, precisamente la parte más importante de mi decisión personal cuando decidí formar parte de la lucha clandestina, tenía como propósito construir una democracia plural y sobre todo con justicia social, que diera oportunidades a los salvadoreños a mejorar sus niveles de vida y sus posibilidades como familias y como personas. Eso se ha ido logrando poco a poco, pero todavía hay un componente muy grande que domina mucho la vida política del país y es el poder fáctico, económico, oligárquico que sigue estando presente y que domina de alguna manera la vida de los salvadoreños a partir de que es una fuerza que sin aparecer públicamente está presente en las decisiones políticas, económicas y sociales de manera muy predominante en el país. Mire, yo quiero conocer, y quizás hagamos un tanto conceptual, la discusión en el sentido de cómo se define la justicia social, porque quiero tratar de vincular al expresidente Antonio Saca con la imagen y la figura de la justicia social, porque no termino de entenderla. ¿Por qué Tony Saca es el líder de la justicia social en El Salvador? Por una sencilla razón: la derecha nunca se había ocupado de los pobres, desde una visión de política pública, desde una visión de caridad, de ayuda personal a una familia, pero una política pública que tuviera recursos desde el Estado para que realmente impactara en la vida de la mayoría de la gente pobre de este país, no había existido en ningún programa de gobierno de derecha. Ahora, ¿eso es justicia social? O sea, es decir, ¿es posible realizar justicia social en El Salvador sin tocar la estructura económica? Pues sí se puede hacer desde el Estado justicia social, porque si usted le está dando condiciones a una familia que vive en pobreza extrema, severa, para que pueda mandar sus hijos a la escuela y se convierte en una obligación, porque a partir de ahí recibe otros beneficios y obliga a que esa familia haga estudiar a ese niño, a esa niña, y que de esa manera le vaya dando una nueva perspectiva de vida a futuro. Eso es justicia social, que no se ve de manera inmediata, pero que en 20, 30 años va a tener un país diferente. La justicia social no es que al día siguiente aparezca con suficientes recursos un niño o una persona y pueda cambiar su vida. Claro, se generan las condiciones, dice usted. Claro, son las condiciones las que se modifican. A propósito del tema de justicia social, ¿qué hay de salarios? Hay una propuesta por parte del expresidente Tony Saca, hoy por eso se está discutiendo, y ya ANEP ha dado su posición sobre esto. Quizás se impulsará más adelante mayor poder adquisitivo para la población, digamos, eso también es justicia social, también condiciones laborales dignas en Maquilas. Claro, en ese lugar. Sí. ¿Hay discusión sobre eso? Hay leyes
hay leyes. Los ministerios tienen que vigilar el cumplimiento de esas leyes. El Salvador es un país con legislación en prácticamente todos los ámbitos de la vida económica, política y social. En la vida política se acaba de aprobar la ley de partidos políticos. El Ministerio de Trabajo tiene obligación de tener en cuenta no solo la legislación laboral, sino los distintos convenios internacionales que el Estado salvadoreño ha firmado en el ámbito internacional del trabajo. Me está diciendo entonces de que, bueno, existen leyes, un próximo gobierno encabezado por Tony Saca tendrá mayor o mayor, será más estricto en la aplicación de ley, más que un gobierno del FMLN, como ha sido hasta ahora. Yo creo que sí. ¿Sí? Claro que sí. Y eso es lo importante, que creo que es lo que va a ocurrir precisamente, que el FMLN ha tenido que ir navegando con una idea de que iban a ser los grandes salvadores de los pobres de este país. Con esa idea lograron penetrar en amplias capas de la población, pero al final no lo han logrado. La pregunta es ¿por qué no lo han logrado? ¿Por inexperiencia? ¿Por falta de capacidad? ¿O simple y sencillamente porque todavía hay una fuerza superior que impide que el que llegue al gobierno gobierne de verdad? A ver eso, cuéntame, ¿de qué trata esa fuerza superior? La fuerza oligárquica, la oligarquía, y por eso estoy con Tony Saca. ¿La va a desmontar Tony Saca, la oligarquía? La va a debilitar. La va a debilitar, porque usted al principio me preguntó por qué no me sentí incómoda en un gobierno de derecha. Porque yo estoy convencida que hay una derecha pro-oligárquica y una derecha que tiene un contenido mucho más popular y social, entonces, que es la que representa Tony Saca. El objetivo, entonces, último de esta candidatura es desmontar esa oligarquía. Exactamente, en mi opinión y en mi concepto. ¿Y en la de él? Creo que coincidimos, si no, no estuviera enfrentado a ella, a esa fuerza. Y lo mismo pasa en el resto de fuerzas políticas, digamos, ¿tienen esa misma visión? No sé. ¿No? No sé. ¿Eso no podría traerles problemas más adelante? El hecho de que, no bueno, sé, nosotros promovemos eso... No sé, porque ahora nos une un objetivo, como nos unió al FMLN en su momento. No pensábamos igual, ni el Partido Comunista, ni la FPL, ni el ERP, claro, pero teníamos un propósito común, que lo llevamos bien hasta el final, que era abrir una estructura democrática para construir una sociedad menos cerrada, menos injusta en el país, y ahí va evolucionando el país en esa ruta. No pensábamos igual el Partido Comunista ni el ERP, porque teníamos dos historias distintas. Nosotros como ERP veníamos más bien de una fuerza que surge de la democracia cristiana, de la Juventud Demócrata Cristiana, y de sectores de la iglesia y de sectores universitarios. El Partido Comunista tenía otra configuración. Sin embargo, nos juntamos para luchar, y creo que en este movimiento de unidad nos hemos juntado diversidad de fuerzas, diversidad de personas que tenemos un propósito: desmontar ese poder oligárquico que tiene al país empantanado, que no lo deja salir adelante. Tengo que ir a un corte muy rápidamente sobre esa agenda de desmontar el poder oligárquico. ¿Hay una agenda de mínimos con el FMLN? ¿Coincide sobre eso el FMLN? No sé, nunca se ha sentado a hablar sobre eso. Nunca se ha hablado, nunca se ha hablado. ¿Usted promovería que sea una alianza contra el poder oligárquico en El Salvador? No sé si se pueda promover una alianza, porque estamos compitiendo por la presidencia del Salvador en rutas totalmente distintas. Independientemente, entonces, si gana un candidato del FMLN o de Unidad, ¿no se podría hacer esa alianza más adelante? Creo que son escenarios hipotéticos, no es posible decir ahora si se puede o no se puede. Excelente. Bueno, nuevamente un corte, ya es el último corte y seguimos conversando. Vamos rápidamente a nuestro último corte, enseguida estamos en Francamente. Usted decía en el primer bloque una frase, bueno, decía, hay un poco de pragmatismo y también hay un poco de genuinidad en el ejercicio político. Ya me he dicho que lo genuino es esta lucha contra un poder oligárquico en El Salvador.
De pragmático que hay en Ana Guadalupe Martínez en apoyar esa candidatura, ¿espera algún cargo en la administración pública? Pues no, fíjese que yo toda mi vida me he puesto metas personales en el tema de mi participación política. Así como estuve en la dirigencia del FMLN y me salí sin pensar que eso me iba a crear problemas y que no me iba a dar el acceso, siendo miembro de la dirección del FMLN en ese momento, a mantenerme en cargos de elección popular, donde fácilmente podía haber estado como diputada muy cómodamente, además, porque era miembro histórico de ese grupo de dirigentes que firmó la paz y que en cualquier circunstancia hubiera tenido un espacio personal para seguir haciendo política, ya sea en cargos de elección popular o en cargos de segundo nivel, de segundo grado, etcétera. No me preocupó dejar esa posibilidad porque simple y sencillamente estaba actuando de acuerdo a una idea y a un pensamiento y a una conducta. ¿Descarta entonces? Lo descarto. ¿De un ministerio? No es esa mi motivación de estar en el movimiento de unidad. Hablando también de la conformación de un próximo gabinete, quizás, el expresidente Saca ha dicho, tengo una lista de vicepresidenciables. ¿El Partido de la Esperanza propuso a alguien? ¿Se sabe que dentro de esa lista está alguien de Fíjese que no ha sido así la mecánica. Creo que, y esa es una novedad que la estoy experimentando yo, que he andado en política y en un montón de intentos de crear coaliciones que despolaricen el país. Es una novedad interesante. No se empezó por discutir las cuotas internas. Nadie ha comenzado por decir yo estoy ahí siempre y cuando me den la vicepresidencia de la República o tengamos derecho como fuerza política a 3 o 4 ministerios. Pero hay poco pragmatismo político en eso. No, es que primero vamos a ganar para después repartir. Creo que esa es la lógica que puede hacer que un movimiento funcione, porque si no empieza el estira y encoge de las cuotas, de los espacios políticos, y termina eso convirtiendo en un proceso demasiado complejo el acuerdo. Finalmente tiene bastante pragmatismo, así como lo explica, porque la idea es que no existan divisiones internas previo a la exactamente, que el propósito esencial es que Tony gane. De ahí cada fuerza seguramente tendrá una participación, no solo en el gabinete, sino en las decisiones políticas, sociales y económicas, y sobre todo en la ejecución del programa de gobierno, que en eso sí estamos participando. Yo sé que usted tiene un dato que nosotros queremos saberlo y espero que me lo comparta. A ver. ¿Joaquín Villalobos forma parte de esta lista de vicepresidenciables? No, creo que esa es una decisión que el presidente Saca tiene de cómo va a configurar esa lista. No la ha compartido todavía, pero yo hoy por hoy no sé que tenga a Joaquín Villalobos en su lista. No la ha compartido, para serle franca. No ha dicho, tengo estos 10 nombres. Claro. Porque le dimos el espacio y fue parte del acuerdo a que él hiciera todo lo necesario por encontrar la persona que considerara que le iba a fortalecer la posibilidad del éxito el 2 de febrero. Entonces, él está en eso con bastantes manos libres para trabajar en la búsqueda de su compañero o compañera de fórmula. ¿Quisiera usted que se divulgara esa lista al interior de las fuerzas que componen unidad para que se discuta? No necesariamente, él lo va a hacer saber en su momento. Ese fue el acuerdo, que cuando ya esté preparado y tenga 1 o 2 nombres, lo irá a dar a conocer en las direcciones de los partidos que hoy configuran el movimiento de unidad. Usted es una persona muy allegada, o por lo menos lo ha sido, con Joaquín Villalobos.
¿Has hablado con él? ¿Sabes si él en algún momento va a aparecer su nombre dentro de ese marco de la campaña? No se lo han preguntado. ¿Usted se lo preguntó? No, yo no se lo he preguntado, pero tampoco a él se lo ha preguntado ninguna persona cercana a Tony Saca. Entonces sí le preguntó usted, porque sabe eso. Claro que yo se lo he preguntado, si lo han abordado, por eso le digo que no se lo han preguntado. Yo a él sí se lo he preguntado. Ajá, ¿qué le dijo? No, que no le han llamado ni le han preguntado si pudiera estar incluido en esa lista. ¿Y él sería interesado en participar? No creo. ¿No? Vive y trabaja muy bien en el exterior. Sí. Igual, él apoyaba, ha sido una persona que ha estado muy de cerca con gobiernos en América Latina, digamos, se les reconoce esa labor que ha tenido junto a gobiernos en la asesoría. Digamos, por eso le pregunto, porque no sería descabellado pensar de que tiene una oportunidad clave para poder tener injerencia en su país. Yo creo que asesorar a futuro al gobierno de Tony Saca es posible. Es lo más seguro, es su país, estaría interesado en que todo esto salga bien, pero de eso a que ya tenga una propuesta de Tony, si quiere estar en esa lista de vicepresidenciables, no lo conozco. Claro, entonces sí. Es decir, no podemos estar seguros que puede ser en esa lista, pero sí que va a formar parte en un futuro gabinete de Tony Saca. Sería también muy arriesgado decir de que va a ser parte del gabinete. Más bien que estaría interesado en ayudar y apoyar a que este gobierno futuro tenga éxito en su gestión. De acuerdo, perfecto. Sí. Retos que se presentan de cara a la elección para unidad, ¿cuáles usted ve que son las cosas que ahora se tienen que mejorar dentro del espacio? Mire, la primera creo que es la que nos está llevando más tiempo, la coordinación en el terreno de todos los componentes de este movimiento, porque además de partidos, hay grupos, hay movimiento social, hay sectores. Entonces, coordinar esa cantidad de iniciativas locales que en el terreno aparecen y hacerlas que formen parte de una coordinación para empujar la candidatura, para promoverla, por ser una experiencia nueva, no ha sido tan sencillo, porque obviamente en el terreno es más difícil juntar a personas que en elecciones anteriores han estado incluso compitiendo a veces por el mismo cargo. Claro. En definitiva, lo que se está viendo ahora es que, el reto de todo partido chico, ¿no? Digo, frente a la Arena y FMLN, el trabajo territorial, el principal reto. Es el principal reto, pero también tiene una ventaja, que hay una diversidad de gentes en el esfuerzo y no necesariamente una sola y jerárquicamente definida, sino moviéndose en el terreno. Creo que le va a dar una gran ventaja a Tony también. ¿Cuánto está aportando en cantidad de militantes en el territorio el Partido de la Esperanza? ¿Se tiene un número de cuánto es lo que se aporta? Todas las estructuras nuestras están activas en el terreno, y acuérdese que nosotros acabamos de hacer una prueba porque nos tocó que sacar firmas para poder volvernos a inscribir, y presentamos casi 80,000 firmas. En menos de 2 meses recogimos esa cantidad de firmas. Quiere decir que esas estructuras, si se movilizan, son capaces de llevar mensaje a los rincones del país, claro, que menos uno se puede imaginar. Así es que estamos aportando en el terreno. Muy bien. Sí. Tengo que ir cerrando ya la entrevista, pero quiero conocer su opinión sobre los últimos sondeos de opinión pública. Se ve que en temas, o por lo menos en términos de rostro, de percepción por rostro, hay un fuerte apoyo por el expresidente Antonio Saca, no así cuando se evalúan banderas, ¿no? Es una cuestión un tanto compleja, porque aún la sumatoria de todos los partidos que forman esta coalición no lograrían disputar esa fuerza que se disputa, Arena y FMLN. Sí. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Bueno, que precisamente por eso es el movimiento de unidad el que le da la identidad como fuerza a Tony Saca. Pero yo no sé si el movimiento unidad le da identidad, porque le repito, su cara es la que se posiciona mejor que el resto que la conformación de los partidos. Claro, pero usted ha visto las encuestas que miden a los partidos. Miden PCN, PDC y miden... En sumatoria no alcanza. Y miden Gana. Sí.
pero no han medido la bandera de unidad, ¿Es cierto? que es la que estamos precisamente promoviendo en el terreno, y eso ha sido precisamente un acuerdo pragmático, que usted me preguntaba cuál es el acuerdo pragmático más importante que se ha tomado, Sí. y es dejar los colores de partido en esta elección y sumarle al movimiento de unidad todo el esfuerzo partidario de cada uno de nosotros, sabiendo que temporalmente estamos guardando los colores partidarios, porque lo que nos interesa es promover el movimiento de unidad, que es la fortaleza junto con el rostro que tiene Tony para enfrentar de manera exitosa a los otros dos candidatos. La inscripción, o más bien la presentación dentro de la boleta, será bajo la bandera de unidad. Exactamente. No es necesario, eso no implica que se conforme un partido político No, de no, unidad, no, es una coalición, claro. y lo permite el Código Electoral. Eventualmente, y con un triunfo digamos, un escenario de triunfo para la unidad, ¿podría conformarse un partido político, despojarse todo de sus banderas históricas y asumir la bandera de unidad? Creo que es caminar demasiado hacia el futuro. Esa es una decisión que cada partido la va a tomar pragmáticamente de acuerdo a los resultados y a cómo se ve el escenario después de las presidenciales. Hoy por hoy nuestro esfuerzo es apostarle a la bandera de unidad, a la marca Tony Saca, y estar en el terreno promoviendo esas dos cosas, unidad, Tony Saca. ¿Seguirán impulsando que la elección sea por rostro, que la elección pueda ser por rostro? Bueno, hay un recurso en la Sala de lo Constitucional que está por resolverse, que obviamente en el caso de Tony le da una ventaja extraordinaria si se pone la fotografía. Así es que esperamos que se resuelva favorablemente. Tengo que cerrar ya la entrevista. Yo antes tengo una pregunta que hacerle, y es, bueno, usted, Sí. Y por fuera quizás del marco Sí, de la entrevista, sí. ha sido conocida por este texto, por cárceles clandestinas. ¿Se le sigue vinculando a usted con el texto? Es decir, ¿se le ve en la calle y se le pregunta por cárceles Muchísima clandestinas? gente. ¿Sabe por qué? Porque está como texto del Ministerio de Educación en 9º y primer año de bachillerato. Entonces, entre los textos que se seleccionan como testimonio de autores nacionales hay 3, y uno de ellos es Cárceles Clandestinas. Entonces los jóvenes lo están leyendo. Es que a propósito de eso, usted sabe que se está discutiendo de alguna manera, o se ha puesto en la discusión pública, sobre la derogatoria de la ley de amnistía, y su opinión sobre esto, ¿cuál es? Bueno, yo creo que no debe de derogarse, No debe. porque hay 2 leyes de amnistía, la que permitió al FMLN convertirse en partido político, porque eximió de toda responsabilidad, desde el último combatiente hasta la comandancia general, de todas las acciones que se hubiesen realizado durante el conflicto, y la otra amnistía que tiene que ver con la Fuerza Armada. Claro. Y igualmente ambas permitieron que el país pudiese avanzar hasta donde hemos llegado. En otros países se dice, bueno, no existe la paz si no existe la justicia. ¿Usted coincide con esa lógica? Yo creo que en este país, primero, para que hubiera paz tuvo que haber perdón de todos, si no, no hubiera sido posible después de tantas matanzas que hubieron de los dos bandos y de tantas heridas y de tanto daño que se provocó a todas las familias que de alguna u otra manera estuvieron involucradas. Por lo tanto, por encima de cualquier otra cosa, el hecho de haber logrado la paz para mí ha sido el acontecimiento más importante que ha ocurrido en los últimos 30 años en la historia del país. ¿Ana Guadalupe Martínez logró perdonar a quienes la torturaron? Por supuesto que sí. Ni me acuerdo quiénes son. Muy bien. Sí. Tengo que cerrar ya la entrevista, y ha sido un gusto tenerla en ese set. Esperamos que siga estando Bueno, dispuesta. que me inviten, ¿cómo no? Claro, por supuesto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron este jueves. Nos vemos mañana para cerrar esta semana en Francamente. Recuerden que pueden encontrar el resumen ya de la entrevista en nuestras redes sociales y el reprise a las 11 de la noche en Canal TVX. Muchas gracias.